Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal. Teniendo en cuenta que me estoy tardando mucho en subir videos, he tomado la decisión en cubrir más temas en cada video. Eso acarrea que el video sea un poco más largo, pero les garantizo que el contenido va a ser bastante interesante. Colombia es una sociedad subdesarrollada mentalmente. Tenemos 4000 años de atraso jurídico y cultural. Y esto se fundamenta en que hace 4000 años funcionaba la ley del talión, la ley del ojo por ojo. Y aquella ley persiste en la psiquis de los colombianos. Es decir, que la concepción de pagar la pena correspondiente a un delito sigue vigente bajo el deseo cotidiano de la venganza. Lo jodido del asunto es que sectores dirigentes que creemos que están intelectualmente preparados para dirigir son los que promueven los discursos guerreristas, afectando directamente el ejercicio de la democracia y afectando eso que nos hace distinguir como civilización. Y para que vean que no estoy hablando mierda, lo anterior se fundamenta con los resultados dados en el plebiscito, con la caída de la consulta anticorrupción y con el posible hundimiento de la JEP. Ante el posible hundimiento de la JEP se han manifestado miembros del Centro Democrático y el politizado fiscal general Néstor Humberto Martínez. Rebuznando y disfrazando de cultismo su ignorancia, hacen creer a través de la desinformación que la JEP debe ser hundida, sin contar que entidades u organizaciones de nivel internacional, sin siquiera una mancha de corrupción como el Centro Democrático, apoyan y elogian el sistema de funcionamiento de la JEP, tal como lo hace la Corte Penal Internacional. La pregunta que surge ahora es ¿por qué hay sectores políticos que se oponen al sistema de verdad que propone la JEP? La respuesta es muy sencilla. La oposición a la JEP la está liderando el expresidente, el señor tenebroso Álvaro Uribe Vélez, puesto que, como ya es costumbre, a él no le gusta ningún tipo de acuerdo con las FARC, ya sea por el argumento con el que inicié el video, la ley del talión. Esto refleja la mentalidad retrógrada del Centro Democrático y de su dirigente, llevar a cabo leyes que funcionaban hace 4000 años. Ante esto, vale la pena inferir que estamos bajo el mando de un gobierno dirigido por infinitos quilates desde el gobierno nacional con el liderazgo del presidente Uribe, del presidente Duque, perdón. Un ser totalmente retrógrado en aspectos jurídicos, políticos y culturales. Bienvenido. Y este pulso llevado por el Centro Democrático de tumbar la JEP genera divisiones en el país. Un país en el que es más fácil hacer la guerra que la paz. Y Colombia está llena de gente acomodada que le gusta hacer la guerra con hijos ajenos. Y para un ejemplo, en Colombia es más fructífero llevar a cabo un discurso de la guerra que uno de la paz. O si no, remitámonos a las elecciones del 2002 y las del 2006, donde Álvaro Uribe Vélez ganó con el discurso guerrerista, donde se debe tener un temple fuerte contra las guerrillas y contra el terrorismo. O el discurso con el que ganó Santos en el 2010, que era el mismo de Uribe. O si al uribismo no le da para tanto, pues basta con remitirnos a la actualidad. Los discursos de Duque, de su cerco diplomático. Ante esto, Álvaro Uribe Vélez dijo que lo mejor no es objetar la JEP, sino acabarla. Y surgen varias preguntas. La primera, ¿será que tiene miedo del componente fundamental de la JEP, que es la verdad? La segunda, ¿será que tiene miedo de lo que digan los militares y generales que estaban bajo su mando? O tercera, ¿será que tiene miedo que salga a la luz la verdad respecto a las masacres de campesinos perpetradas bajo sus gobiernos? Ya para concluir, quiero manifestarles la importancia de la JEP para que apoyemos y no permitamos que la acaben. Ante ella han acudido más de 10.000 personas y aún faltan millares por llegar. La JEP es un escenario donde hemos tenido la oportunidad de ver a los exintegrantes del secretariado de las FARC hablando, a generales dispuestos a decir la verdad, generales que pertenecen al Ejército Nacional. El debate es que a la gente con mentalidad subdesarrollada le cuesta entender que se van a imponer penas distintas a las impuestas en la ley del talión, donde no les basta por conocer la verdad y que las víctimas conozcan la verdad, que creo que esto es más importante
que un deseo de venganza. Ahora es necesario tocar otro tema de vital importancia, y es el concierto con el propósito de invasión, el Live Aid Venezuela. Mientras que en el Chocó y la Guajira los niños están muriendo de hambre, los paramilitares siguen asesinando líderes sociales, la corrupción sigue como política reinante a lo largo del territorio nacional, y el Estado colombiano está ignorando la miseria en que se sume su pueblo. Iván Duque, Álvaro Uribe y su séquito siguen pensando de que el problema es Venezuela. El escenario es el siguiente. Por un lado está Iván Duque cumpliendo con las labores delegadas desde Washington para propiciar así las idóneas condiciones para una invasión al país hermano. En su cuaderno se vio cómo tenía anotado 5.000 tropas a Colombia. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. ¿Usted ha estado con él recientemente? Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano, y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático de Venezuela. ¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. Guaidó. Entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio. Nosotros hemos sido claros, lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. Entonces, ¿es un no? El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina. Entonces creo que eso es un gran triunfo para celebrar. Y su lealtad a Juan Guaidó. Discúlpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo. ¿Sí o no? No tiene matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. Y ante esto surge la incógnita, si a lo que se refiere con cerco es como un muro como el que quieren hacer entre México y Estados Unidos, o como el que ya está entre Israel y Palestina. No se me hace extraño con las políticas que practica esta gente violenta y guerrerista que dirige nuestro país. Volviendo al tema, en la frontera colombo-venezolana se realizó el concierto que, según el organizador, este empresario, sería el más grande de la historia en los conciertos. Yo me pregunto por qué no destinó 5 o 10 milloncitos de dólares para ayudar a la crisis humanitaria de Venezuela, de los millones y millones de dólares que tiene en su fortuna. La respuesta es sencilla, y es que detrás de ese concierto hay un negocio bastante importante en cuestiones económicas y militares. Duque, Trump y Guaidó reeditaron la versión de Circo y Agua para el Pueblo, donde se presentaron mercenarios del arte como Juanes, con su "tengo la camisa negra porque negra tengo el alma", lo cual refleja idóneamente la verdadera esencia de su ser. O como Carlos Vives, que se le olvidó que la tierra del olvido es su natal Santa Marta, donde los índices de hambre y de miseria son de los más altos en el territorio nacional. La tierra donde Agroingreso Seguros se quedó en manos de los grandes latifundistas. La tierra del olvido donde asesinatos como el de Maritza Quirós siguen en completa impunidad. De Silvestre Dangond no me extraña, puesto que su corazón siempre ha sido amoroso con el latifundismo, con la derecha, que hacen juego con la incoherencia de sus canciones. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Píntate la boca y ponte bella. Píntate la boca y ponte bella. Acto seguido del concierto, unos camiones con ayuda humanitaria buscaban entrar en territorio venezolano. Uno de ellos fue incendiado, y basta ver el siguiente video para corroborar de qué lado de la frontera fue preparado todo este plan.
Claramente la DIAN no es una entidad venezolana, eso nos deja claro de qué lado se perpetró el plan. Y este acto sucio me recuerda cuando Hitler disfrazó a sus soldados de soldados polacos para masacrar periodistas alemanes y justificar así la invasión a Polonia. El 23 de febrero en la noche, las caras de Duque y Guaidó reflejaban que el plan había fracasado, lo cual nos deja que Duque nos tiene que dar una explicación de por qué hay billones de pesos para invertir en ayudas humanitarias extranjeras, mientras que su nación se sumerge en el hambre, mientras que el gobierno busca pretextos para invertir 5 billoncitos más en educación para hacer una Colombia mejor. Pasando al tercer y último tema, en los últimos días ha sido noticia nacional la multa impuesta a un joven por comprar una empanada a un vendedor ambulante por 800,000 pesos. Por 800,000 pesos. Esta medida pone contra las cuerdas a aquellas personas que se ven en la necesidad de buscar en la calle la oportunidad de suplir las necesidades de conseguir para un sustento diario. El argumento de las autoridades es que las personas afectadas por estas medidas o por esta mala interpretación de la ley es que están haciendo uso indebido del espacio público. La realidad es que el gobierno está dando estas órdenes para que las personas pobres que perciben algún dinero extra o personas de la clase periférica que se ganan unos pesitos no estén tributando los ingresos que perciben. Es decir, que el gobierno, por culpa de estas personas, tiene menos plata que robarse. La cuestión es que esta gente, según el DANI, es gente que pertenece a la clase media porque perciben más de 250,000 míseros pesos mensualmente. 250,000 pesos que tienen que extender para pagar la educación de sus hijos, la alimentación, el arriendo, los transportes, sin tener la oportunidad de darse uno que otro gustico. Si hay cosas fantásticas en la vida, además de la risa de un hijo, del abrazo de un hijo, del beso de la mujer amada, es darle envidia a los enemigos. Eso es una cosa bocato di cardinale. En conclusión es que con estas medidas se busca acabar con la clase media en Colombia para hacer más grande la clase pobre. Ante esto se manifestó un congresista liberal, del Partido Liberal, y vale la pena que vean el video de lo que dijo. El sustento fáctico que nos da este congresista es suficiente para comprender que en Colombia las medidas legales son solamente para los pobres, no para los ricos. Basta el ejemplo que él nos da. Así como, por ejemplo, en Colombia es más grave que un pobre se robe un caldo de gallina Nor, le dan entre 12 y 15 años, según sentencia judicial, que una persona que se roba billones y billones de dólares, como el caso de los Nule, o una persona que sobornan con miles de dólares. Es decir, que en esto Duque tiene razón. En Colombia el que la hace la paga y le va muy bien. Entonces, con estos 3 temitas, vistos así brevemente, pero de manera sustanciosa, me despido diciéndoles que debemos, con nuestro actuar diario, luchar por cambiar nuestro país, portarnos bien, para así dar ejemplo que el buen comportamiento y la cultura son los que tienen la razón. Muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.